Hola, soy Elmer Rivas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha hecho la primera gira diplomática de la administración Trump en Centroamérica. Confidencial cubrió su visita a Costa Rica el martes 4 de febrero de 2025, donde se reunió con el presidente Rodrigo Chávez. Rubio se refirió al régimen nicaragüense como una dinastía familiar, responsable junto a Cuba y Venezuela de la crisis migratoria del hemisferio. Esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia. Rubio visitó Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, y hoy en Confidencial conversamos con el catedrático, director e investigador del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, el doctor Carlos Murillo, máster en Relaciones Internacionales, sobre la relevancia que tiene la visita del jefe de la diplomacia estadounidense en Costa Rica y Centroamérica. Doctor Murillo, gracias por esta entrevista. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordó en su visita a Costa Rica asuntos de cooperación en temas de seguridad, ciberseguridad, comercio y migración. ¿Qué es lo más relevante de la visita del nuevo jefe de la diplomacia estadounidense en Costa Rica? Sí, hay tres elementos relacionados con el tema número uno, central en la administración Trump, en esta segunda mandato, que es esa relación frente a China. Porque más allá del tema migratorio, que es uno de esos temas fundamentales, los otros están relacionados con esa rivalidad que mantienen los Estados Unidos con China en términos del orden internacional de este siglo. Es relevante porque los temas que abordaron, por lo menos lo que han informado ambas partes, están relacionados con asuntos migratorios, con asuntos de alta tecnología, de seguridad y ciberseguridad, y sobre todo con la parte comercial, en donde consideran que Costa Rica es un actor clave en el istmo centroamericano. A propósito de China, días antes, el enviado especial de Trump para América Latina, Mauricio Claver Carone, calificó al presidente Rodrigo Chávez como un gran aliado contra la amenaza china. ¿Eso es cierto? ¿Cómo se ha manejado la política exterior de este y otros gobiernos costarricenses en sus relaciones multilaterales con China y Estados Unidos? A diferencia de gobiernos anteriores, la administración Chávez Robles se casó con Estados Unidos producto de las presiones. El año pasado hubo varias visitas de autoridades, incluso militares, reuniéndose directamente con Rodrigo Chávez para abordar los temas de seguridad y ciberseguridad, involucrando a China. En gobiernos anteriores había una tendencia de Costa Rica a favorecer las inversiones chinas, sobre todo en alta tecnología, concretamente con Huawei. Con la actual administración, producto de esa presión de los Estados Unidos, que no está claro por qué el gobierno de Costa Rica responde tan fácilmente a las presiones estadounidenses, a diferencia de lo que ha sido histórico en este país, lo que demostró Claver Carone es que Costa Rica adquirió ese compromiso con la tecnología 5G de los Estados Unidos y sacó a China y a Huawei de cualquier contrato o de cualquier ámbito de inversiones en esa materia. Al referirse a las telecomunicaciones y a la tecnología 5G, Rubio aseguró que Costa Rica ha sido firme en no permitir el ingreso de esas compañías que podrían amenazar la seguridad nacional económica de las que usted menciona. ¿Se refería a Huawei? ¿Se refiere a otras empresas o compañías chinas? Principalmente a Huawei porque el Instituto Costarricense de Electricidad, que también se encarga de la telefonía, tiene contratos que ya están por vencerse con Huawei, pero hay otras empresas chinas en esa área. Y además, semanas antes, el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica había dicho que no querían inversiones deshonestas, en clara referencia a las inversiones chinas, aunque el ministro Tovar dijo que
no se refería a China, pero el contexto era claramente de la relación entre Costa Rica y China. ¿Qué sugiere la nueva política exterior de Estados Unidos en su relación con Costa Rica? ¿Habrá cambios significativos? En dos áreas no va a haber mayores cambios. Ya desde la administración Biden se había establecido todas las regulaciones de lo que se conoce como la ley anti-chips, que era un intento por evitar la presencia de inversionistas chinos en el ámbito de los semiconductores y de los microconductores. Así que esto es más bien una reafirmación de esa política. Y hay un aspecto que a veces olvidamos, que es que cuando un país, al igual que uno como individuo, se casa con una tecnología, el problema no es tener el punto de partida, sino que son las actualizaciones de esa tecnología. Entonces, sí es donde hay un cambio radical en la administración Chávez, producto de la presión de los Estados Unidos. ¿Por qué Rubio decide en este momento, en su primera gira diplomática, que sea en Centroamérica y cuáles son sus prioridades? En la administración Trump, en este segundo mandato, claramente los grandes temas de alta política están centrados en la Casa Blanca. O sea, los problemas con Europa, esa confrontación directa con China, la presencia en Medio Oriente, los va a manejar la Casa Blanca. Y desde un primer momento, Trump fue claro que el Departamento de Estado, con Marco Rubio, tendría prioridad en los asuntos del Gran Caribe. O sea, básicamente los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela y por ende de los países centroamericanos. Además, estos son los países que generan un mayor flujo migratorio hacia los Estados Unidos y entonces en esa división de funciones el secretario Rubio necesariamente tenía que visitar estos países en su primera salida. A propósito de eso, al referirse a Nicaragua, Rubio calificó al régimen de Daniel Ortega como enemigo de la humanidad y lo responsabilizó junto a Cuba y Venezuela de provocar la crisis migratoria en el hemisferio, de la que Costa Rica también ha sufrido consecuencias. ¿Qué se espera de la cooperación en materia migratoria con Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala? Con Guatemala hay algunas diferencias que todavía no están muy claras. Con El Salvador fue evidente que hay un compromiso que ya lo anunció el presidente Bukele de ofrecerle sus megacárceles para detener a inmigrantes deportados desde los Estados Unidos que no son recibidos en sus países de origen. Estamos frente a una especie de Guantánamo 2.0. En el caso de Panamá, la prioridad no es los asuntos migratorios, excepto el de cerrar el tapón del Darién para evitar que desde Colombia lleguen a Panamá esos migrantes. Y por eso ha pedido tener presencia militar en la frontera entre Panamá y Colombia. En Costa Rica, lo que se deduce de los acuerdos que no han sido mencionados con precisión es que también Costa Rica se convierta en lo que Trump llama un país seguro, un tercer país seguro, que es que muchos de los migrantes que están en este momento en Costa Rica se queden en el país y no viajen hacia el norte con rumbo hacia los Estados Unidos. La política exterior de la administración Trump, que Rubio definió estando en Costa Rica como mejor amigo que enemigo, está acompañada de amenazas arancelarias, expansionismo e imposición. ¿Cuál es el futuro de las relaciones diplomáticas de los países democráticos de Centroamérica y América Latina con la administración Trump? Es una relación muy difícil, sobre todo si América Latina no presenta un frente común y yo no veo posibilidad de ese frente común. Y en segundo lugar, si los países latinoamericanos no saben hacer una correcta lectura de las relaciones bilaterales y de la política internacional en este momento. Y por lo menos Costa Rica no ha sabido en esta administración hacer ese tipo de lectura apropiado. Ahora, la presión que es muy grande, no se recuerda en la historia, por ejemplo, por lo menos de las últimas 4 o 5 décadas de las relaciones bilaterales
Costa Rica-Estados Unidos, que haya habido ese tipo de intromisión directa y de amenazas concretas. Estamos frente al retorno de la doctrina Monroe, establecida en Estados Unidos a inicios del siglo XIX, pero sobre todo de lo que fue la política en el siglo pasado del Gran Garrote. O sea, por un lado, amenazas, golpes, incluso se dice que Trump no golpea la mesa, sino que da manotazos en el rostro de los países que considera aliados o grandes aliados como Costa Rica, y que además entra en el aspecto de la zanahoria de esa política que fue el compromiso de Marco Rubio de hacer una excepción en la cooperación internacional de los Estados Unidos en materia de seguridad. ¿Y qué expectativa hay en torno a las dictaduras latinoamericanas, hablando de Nicaragua, Cuba y Venezuela y esta relación con la administración Trump? Yo creo que la táctica del secretario Rubio es precisamente utilizar a esos grandes y estrechos aliados latinoamericanos de los Estados Unidos para que sean ellos los que presionen a estas tres dictaduras y no se ha referido a otros países del resto de América Latina. No México, porque México entra en lo que es seguridad doméstica de los Estados Unidos. Entonces, veremos todavía mayores presiones y queda la duda, y sin duda debe ser muy complicado para Marco Rubio, el ser hijo de inmigrantes cubanos, el tener que manejar muy al estilo del sur de la Florida esas relaciones con Cuba. Por eso es que se le asignan precisamente al secretario de Estado, porque es de origen cubano. Gracias, doctor Murillo. Y gracias a nuestra audiencia por ver este video. Te invitamos a darle me gusta y compartir nuestro contenido. Y si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de forma gratuita. Ya somos más de 500,000 de suscriptores. De esa forma, seguimos derrotando la censura y divulgando información verificada sobre las principales noticias de Nicaragua y la región.